Nilda, la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco en esta oportunidad los aportes de Lilian Medina y de Gloria Olivera, y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes cómo hemos llevado adelante el proceso de evaluación de los aprendizajes del proyecto En el Rincón de los Sueños, en la Escuela de Comercio Banda del Río Salí, donde me desempeñé como coordinadora hasta el 2013. La Escuela de Comercio Banda del Río Salí es una escuela estatal, es una escuela que está ubicada en el barrio San Ramón de la ciudad de Banda del Río Salí. Tiene una matrícula de 980 en estos momentos de estudiantes. Según la última encuesta que hemos realizado a los estudiantes, sus papás tienen en 60% trabajos informales, el 40% trabaja en actividades precarias como el trabajo de limón, la caña de azúcar. ¿Cómo surge el proyecto? Le quería comentar un poquitito brevemente. Desde el 2004 tomamos contacto con esta metodología o pedagogía y comenzamos a desarrollar un proyecto con los estudiantes solicitado por el director de la policlínica acerca de una problemática que se había detectado sobre cómo intervenir una problemática que se estaba dando muy frecuente acerca de la desnutrición y bajo peso de los niños que concurrían a la atención médica. Cuando realizan una investigación los estudiantes infieren que las mamás adolescentes no estaban amamantando a sus niños. A partir de ahí, los estudiantes intervienen capacitados por los profesionales de la salud y preparan charlas de concientización acerca de los beneficios de la lactancia materna. Mientras desarrollaban esta actividad, los estudiantes observan que en la sala de espera los niños con sus mamás llegaban desde hora muy temprana para la atención médica, permaneciendo mucho tiempo en esa sala de espera, generando situaciones de conflicto. A partir de ahí, se comienza a pensar cómo podían intervenir los estudiantes para atender esa problemática. La problemática la tenemos ahí, esa es la sala de espera, donde permanecían los chicos con sus mamás desde las 5 de la mañana para conseguir un turno, porque daban 15 numeritos y recién los empezaban a atender a las 8 de la mañana y permanecían hasta las 12 del mediodía. Comienzan a pensar en la organización de ese espacio y podemos ver cómo era la sala de espera. Nos ceden un espacio en la policlínica y los estudiantes comienzan a organizar ese espacio destinado para los niños. Bueno, ahí tenemos una fotito donde los chicos están organizando el rincón. Para poder brindar este servicio, los estudiantes debieron recibir capacitación y aprender temas que no estaban incluidas en la currícula de la escuela. Es por ello que hemos recurrido a diferentes instituciones cercanas a la comunidad para que pudiéramos trabajar en forma interinstitucional. En la escuela, en los espacios curriculares que se desarrollan en el mismo curso, se buscó reorganizar los espacios y los tiempos también para que desde los mismos espacios curriculares brindaran los contenidos necesarios para los estudiantes para que pudieran prestar el servicio. Por ejemplo, ahí tenemos qué es lo que han tenido que aprender los chicos extracurriculares, por ejemplo. Primero, la problemática, una vez instalados ahí en la policlínica, en ese rincón,
los estudiantes junto con los profesionales de la salud investigan, por ejemplo, si los niños tenían hábitos de lectura. Una vez que tabulan los datos, infieren que en sus casas no tenían ese material disponible y mucho menos compartían con sus familiares esa actividad. Es por eso que en esa primera etapa, junto a la Escuela de Títeres, creamos un espacio donde promocionar el placer por la lectura a través de las obras de títeres que escribían los estudiantes y la ponían en escena. Además de seleccionar los libros de cuentos, junto a la profesora de lengua que les daba como contenido, digamos, en la misma aula, cuáles eran los libros adecuados para los niños según las diferentes edades. Bueno, ahí están unas fotos de los estudiantes poniendo en escena obras de títere. Ahí están las actividades que desarrollan también los estudiantes, digamos. Confeccionan los materiales para trabajar con los niños, los libros de cuentas sensoriales. También escriben cuentos infantiles, confeccionan cuentacuentos, libros para colorear, rompecabezas, juegos, etc. Hay una práctica lectora en la policlínica. Los estudiantes, seleccionan y escriben libros de cuentos infantiles. Ahí en otro hospital donde hemos trabajado también en el 2014, en el Hospital Eva Perón. Bien, con respecto a la evaluación, en los proyectos de aprendizaje-servicio sabemos que evaluamos la calidad del servicio y también la calidad de los aprendizajes. En este caso yo solamente voy a referirme a cómo hemos evaluado la calidad de los aprendizajes mientras hemos desarrollado el proyecto de aprendizaje-servicio. ¿Qué aspectos vamos a considerar en esta oportunidad? Por un lado, los contenidos disciplinares de nuestros estudiantes, las habilidades y competencias desarrolladas y las actitudes puestas en juego. Bien, ¿quiénes han evaluado mientras hemos trabajado, siguen trabajando, en el proyecto, ¿no? ¿Quiénes evalúan? Los docentes, los directivos, los sociocomunitarios, los padres, los alumnos y los profesionales de la salud. Bien, ¿qué instrumento utilizamos para evaluar los aprendizajes de los estudiantes? Tenemos varios instrumentos, algunos los diseñamos de acuerdo, teniendo modelos de algunas herramientas que nos han brindado los libros del programa, de CLAIS también, y los hemos ido modificando. Hay algunos que los hemos diseñado de acuerdo a la necesidad nuestra para poder llevar, digamos, un control o para poder evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Y ahí tenemos, por ejemplo, qué instrumento utilizan los docentes, las expresiones orales, los trabajos de campo, los informes, las observaciones de registro de calificaciones, las planillas de calificaciones mismas que aportamos a las escuelas, los docentes, las entrevistas a los alumnos también, portafolio, los padres, los instrumentos que utilizamos para trabajar con los padres son las entrevistas, los testimonios, y con respecto a los estudiantes, la autoevaluación, la coevaluación, la reflexión y la orientación vocacional. Este es un instrumento que nosotros hemos desarrollado para trabajar con los estudiantes. Los estudiantes, antes de ir a la policlínica con una semana de anticipación, debían planificar las actividades que van a llevar a cabo en grupo y tenían que describir perfectamente qué tipo de actividades iban a desarrollar. Esa planilla la hemos considerado como un instrumento de aprendizaje porque los profesionales de la salud que en ese momento acompañaban a los estudiantes hacían una devolución.
si esa planificación había sido cumplida y formulaban las observaciones correspondientes, por supuesto, con una devolución a la institución, a los docentes que estábamos a cargo. ¿Qué contenidos extracurriculares? Porque contenidos curriculares aprenden los necesarios para prestar el servicio, pero también los estudiantes han aprendido contenidos extracurriculares que también han sido evaluados, que los mostramos ahí, no los detallo por falta de tiempo, ¿sí? Bueno. Por ejemplo, la Escuela de Títere elabora un informe donde nos informa, por ejemplo, en qué han mejorado los estudiantes en la expresión, por ejemplo, teatral, en la expresión oral, y eso es evaluado junto a la profesora de lengua, porque la profesora de lengua es quien acompañaba a los estudiantes a que se capaciten y luego a la puesta en escena de los títeres. Entonces, ese es un contenido evaluable, a pesar de que ha sido aprendido fuera del aula y extracurricular, pero es evaluado por el informe que elevan los profesores de títere. Lo mismo pasa con los otros contenidos, por ejemplo, la construcción de la identidad, de la orientación vocacional. Los profesionales de la salud nos hacen llegar un informe, por ejemplo, a fin de año, donde dentro de los informes nos decían, por ejemplo, qué había mejorado en la policlínica. El contacto, por ejemplo, de los profesionales de la salud con las madres se volvió ameno, y gracias a la intervención de los estudiantes en ese momento, porque las mamás se acercaban a compartir con sus niños algunas actividades, que eso quizás en sus hogares no los hacía, y eso les facilitaba el contacto con los profesionales de la salud para que ellos pudieran hacer las consultas, que a veces no las hacían si no eran en ese espacio. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el informe que nos hacían llegar los profesionales de la salud acerca de cómo ellos, cuál era el logro, el impacto que habían tenido la participación, la intervención de los estudiantes en esos espacios, ¿sí? Bueno, esto también, ahí dice que nos dicen ellos, y que es evaluable eso también, como socio comunitario, digamos, que permitió un diálogo y contacto de confianza con los padres de los niños, que fomentó un vínculo entre los usuarios y el CAPS, que el equipo de salud tuvo un contacto más fluido con los pacientes, en la atención que favorecieron la detección temprana de problemáticas y la confianza con los profesionales, que se incrementaron las consultas de las madres en el consultorio en el desarrollo de área y crecimiento. Y bueno, ellos consideraban que esta tarea emprendida por los estudiantes era muy favorable porque podían prevenir algunas cuestiones de salud. Estos son la tabulación de los datos tomado de las planillas de calificaciones de los estudiantes, ¿no? Desde los años 2010 hasta el año, 2004 hasta el 2010. Están expresadas en porcentajes, ¿no? Y después las hemos agrupado en áreas. Por ejemplo, ahí podemos observar en área lengua y comunicación, y ahí había pocos espacios curriculares, salvo lengua y matemática, que se incorporan, que articulaban contenidos en el proyecto. Podemos observar que esos espacios son altos los porcentajes de aprobados. Este es el área de ciencias exactas. También podemos observar que son los espacios que intervenían en el desarrollo de contenido y de la pedagogía, tienen porcentaje de aprobado. Y fíjense, este es el espacio de ciencias sociales y es desde donde se desarrollaba el proyecto. Desde el espacio curricular, proyecto y acción e intervención sociocomunitaria, desde que comenzamos a desarrollar el proyecto en ese espacio, desde el 2004 hasta el 2010, los alumnos están todos aprobados, el 100%. Eso habla también, era un curso de sexto año, eso habla también del
de la retención de los estudiantes y de la promoción, digamos, que no quedan alumnos con materias pendientes y que después no tienen que recurrir a otros espacios para poder tener su título, sino que podemos observar por el alto porcentaje de aprobados que los alumnos, la promoción, digamos, es alta. Bueno, esto es el espacio curricular biología y les quería comentar que a partir del 2014 me comentaban que ahora el proyecto se desarrolla desde el espacio EDI, Derechos Humanos y Educación Solidaria. Y también han cambiado los espacios que se han incorporado al proyecto. Uno de ellos, por ejemplo, es biología, que hasta el 2010 no estaba. La profesora de biología me comentaba que había tenido como experiencia que trabajaba con 2 cursos, tercero primera y tercero segunda. En el 2016 me pasó la planilla a ella. Y ella me comentaba que el tercero segunda no participaba en el proyecto. Por lo tanto, ese año, trabajando con la misma estrategia metodológica para evaluar, habían sido muy diferentes sus resultados, que en el curso que participaba en el proyecto había tenido un 100% de aprobados, mientras que en el otro tenía un 41%, y eso la preocupó a ella. Al año siguiente, en el 2007, incorpora también a estos estudiantes al proyecto, bueno, y el resultado que obtiene es que el tercero primera sigue teniendo el 100% de aprobados, mientras que en el otro mejoró notablemente con un 97% de aprobados. Eso en el área de biología. En el espacio donde se desarrolla el proyecto actualmente también tiene el 100% de aprobado, y lengua también mejoró muchísimo las calificaciones. Bien, esto es un poquitito para comentarles cómo hemos ido transitando la articulación de contenido a través de los años, digamos. Cuando recién comenzamos el proyecto solamente articulamos contenido con psicología, que es la que le brindaba a los estudiantes el contenido psicología evolutiva para que los chicos pudieran ir y pudieran planificar ya con los conocimientos acerca de qué actividades iban a dar a los niños según las edades, ¿sí? Estos son los proyectos, digamos, cómo hemos ido transitando desde el 2004 hasta la actualidad, siempre en la institución. Desde que hemos comenzado a trabajar con esta pedagogía, debido a los resultados, siempre, todos los años, siempre se incorporan proyectos. Por ahí hay años que ustedes pueden observar, hay 2 proyectos o 3, pero siempre se mantiene en la institución trabajar con esta pedagogía, porque hemos comprobado que no tan solo en los resultados de los aprendizajes, sino en otros aspectos que ya han sido desarrollados en el panel anterior. Bueno, como se me ha acabado el tiempo, les digo muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nilda. Le voy a ceder la palabra a Consuelo Huargo y contarles. Consuelo es maestranda en práctica docente de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, es especialista en docencia universitaria. Bueno, primero que nada agradecerles la invitación a participar de este espacio de panel. Sin duda, empezar a pensar cómo evaluamos los aprendizajes en experiencias distintas, como decía Pedro en el cierre de la plenaria anterior, es un desafío. Para nosotros, desde el espacio de prácticas profesionales comunitarias de la Facultad de Ciencias Económicas, que es un poco desde el lugar donde voy a compartir la experiencia, está siendo un desafío en este momento. Por lo tanto, con mucha humildad y en nombre de todo el equipo docente, compartirles en qué estado estamos en esa cuestión. Como decía, nuestra experiencia es una experiencia de nivel universitario, de educación superior, en particular de una facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por lo que nosotros trabajamos con estudiantes que ya han tomado una decisión vocacional sobre su profesión, que son autónomos en el ejercicio del aprendizaje en muchos casos, y que están mayormente sobre el final de la carrera. Si bien este seminario lo pueden cursar a partir de las 20 materias, que es más o menos la mitad, lo que nos sucede es que lo cursan sobre el final, ¿no? Cuando ya han transitado casi toda su formación.
Y en particular, este seminario está en funcionamiento desde el año 2008, aunque normativamente está incorporado a los planes de estudio de la facultad desde el año 2005. La verdad es que cuando logramos la ordenanza de Consejo Superior en el año 2011, esto nos posibilitó tratar de socializar algunas pautas generales respecto de qué esperábamos que las prácticas implicaran en materia de evaluación para el resto de las facultades que iban a empezar el camino de la inclusión curricular. Por eso me parecía significativo mencionar que esta ordenanza nos pedía a todos quienes hacíamos experiencias de estas características que empezáramos a pensar de qué manera estas experiencias nos permitían desarrollar procesos críticos de reflexión, no solo en los estudiantes, sino también en los profes, que tuvieran que ver con los contenidos curriculares, con el sentido social de la universidad y con ese ejercicio profesional futuro que habían optado por hacer esos estudiantes, pero ya no pensado desde el deseo y la motivación individual, sino desde una mirada crítica, ¿por qué lo elijo? ¿Para qué sirve? Y eso nos permitió a lo largo del tiempo ir pensando la evaluación desde distintos lugares. Para nosotros este espacio es un espacio educativo fuerte. Significa esto que lo que no tiene tiempo en el currículum no existe. Por lo tanto, poder hacer una inclusión a la currícula de un espacio obligatorio para todos los estudiantes, para nosotros era significativo, porque implicaba darle lugar a un modo diferente de construir conocimiento, ¿no? Para nosotros esta experiencia es una experiencia donde se construye conocimiento. No solo se hace un servicio solidario, comprometido, sino también en el diálogo que existe entre comunidad académica y no académica, se produce conocimiento que tiene que necesariamente volver al aula universitaria para hacernos preguntas nuevas. Entonces, en ese sentido, nos parecía interesante pasar bastante rápido, pero ¿cuáles son los valores que tiene para nosotros esta experiencia? Para nosotros tiene un claro valor social, político, en torno a la construcción de ciudadanías activas, como se decía en la plenaria anterior, pero también tiene un fuerte valor académico. Nosotros el valor académico lo pensamos desde el enseñar y el aprender, ¿no? Empezando a pensar si solo se aprende en el aula universitaria o si hay otros escenarios donde los aprendizajes suceden. Y en ese sentido, la pregunta, ¿no? ¿La comunidad enseña? ¿Enseña de qué forma? ¿Cuál es el rol que ocupa en esa acción de enseñar? Además de los profes en el aula de la universidad en nuestro caso. Y por otro lado, poner en tensión en profesiones liberales como son las de las ciencias económicas, si el oficio profesional, si el ejercicio profesional es algo que solo se aprende desde la teoría y el hacer queda librado a la suerte del estudiante, si lo hace o si no, si integra contenidos o si no, o si se puede trabajar la profesión, la práctica profesional como un campo de saber. Entonces, poder pensar que el oficio también se aprende y que este puede ser un espacio donde aprendemos sobre cómo ser profesionales, ¿no? Entonces, desde ese lugar, fuertemente está centrada la vuelta a la academia, no solo el sentido social, solidario, político, de trabajar con la comunidad y sus necesidades, sino también de cómo esto transforma la propia trayectoria formativa de toda la institución, no solo de los estudiantes. Pero bueno, no todo es tan fácil de enunciar como de hacer. Entonces, desde el 2008 a la fecha, tenemos 11 años de recorrido, la verdad es que hemos transitado distintas experiencias, ¿no? Iniciamos con un fuerte compromiso en el servicio solidario, en poder analizar y mirar qué pasaba en la comunidad, y mirar cómo se hacía el diagnóstico, cuánto se involucraban los estudiantes con la comunidad, de qué forma lo que ellos hacían era transformador para la realidad cotidiana de las organizaciones con las que trabajaban. Pero con el correr del tiempo, no siempre de forma lineal, no siempre de forma permanente, hemos ido tratando de encontrar equilibrios entre cuánto acento poníamos en la evaluación del servicio comunitario y cuánto le dábamos bola a los aprendizajes que esos estudiantes llevaban adelante. Entonces, un poco la intención es poder pensar cómo se construyen esos equilibrios y qué cuestiones vamos a mirar a la hora de mirar, en este caso y a los efectos del panel, lo que tiene que ver con el valor académico, con el valor de los aprendizajes, cómo dar cuenta de los aprendizajes que los estudiantes pueden llevar adelante en estas experiencias. Brevemente contarles que para nosotros la evaluación es una mediación que sucede entre el proceso de enseñar y el proceso de aprender. La evaluación no es la finalidad de lo que hacemos.
Y en esto que les voy a compartir está el intento de sostener esta mirada coherente entre un trabajo que se hace con la comunidad y que involucra distintos tipos de saberes. Obviamente en un equilibrio absolutamente inestable, nada fácil. Pero en esta idea de que la evaluación es una mediación, entendemos la evaluación como un proceso, donde todo lo que hacemos está siendo mirado por todos quienes lo hacemos. En algún sentido, pensar que la evaluación ya no es solo el espacio, como decía la profe antes, en la que solo el docente en la mirada tradicional y haciendo ejercicio de su autoridad como docente valora cuánto aprende el estudiante, sino también el docente y el estudiante como protagonistas de la evaluación, pensando que todos estamos siendo evaluados en la experiencia en comunidad. No solo el docente evalúa el aprendizaje, la comunidad nos evalúa como institución, los estudiantes nos evalúan como docentes y los propios estudiantes hacen un juicio crítico sobre su experiencia. Entonces, un poco desde esa mirada, compartir en función de 3 momentos que se sostienen a lo largo de la propuesta pedagógica de este espacio, distintas cuestiones que tienen que ver con la evaluación. Nuestro seminario se estructura en 3 momentos, ¿no? Un momento que tiene que ver con poder pensar la formación profesional pertinente, donde lo que nos interesa saber es qué tipo de vínculos pueden desarrollar en 2 sentidos. ¿Qué tipo de vínculos en torno a los aprendizajes? Por eso, ¿qué aprendizajes para qué profesionales, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito saber para mi desarrollo profesional? Y en ese qué necesito saber, ¿en quiénes estoy pensando? Estoy pensando en mi éxito profesional individual, estoy pensando en el desarrollo comunitario, estoy pensando en el desarrollo económico. Bueno, ¿qué aprendizajes para qué profesionales? Que tiene que ver con una pregunta más grande, que es ¿qué universidad para qué comunidad? ¿Cuál es la idea de universidad? ¿Cuál es el sentido de la universidad enclavada en un territorio? Y a partir de esa gran pregunta, que sucede en formato taller, en ronda, mirándonos a la cara, abriendo la discusión, donde los profes nos toca coordinar la discusión y a lo sumo hacer preguntas disparadoras, pero la intención es que los estudiantes sean quienes construyan las preguntas y vayan desandando las respuestas. Empezamos un proceso de construcción metodológica, porque estos casi profesionales se han formado para la relación comercial, cliente-profesional. Por lo tanto, es necesario repensar cómo nos vinculamos con quienes vamos a trabajar, porque sin duda en estas experiencias no hay relación unidireccional, hay una relación de diálogo. Entonces, en relación a esta construcción metodológica, trabajamos la construcción de diagnósticos participativos y la selección de las organizaciones con las que trabajamos. Y luego sucede la experiencia concreta, donde, como decía la profe recién, lo que nos interesa rastrear es, bueno, ¿qué pasa con eso que se supone que ya saben? ¿Se integra? ¿Aparece puesto en escena? ¿Son capaces de fundamentar las decisiones, las intervenciones, las propuestas metodológicas que le hacen a las organizaciones? ¿Son capaces de reflexionar críticamente sobre sus propias habilidades y sus propios saberes? Y a partir de eso, lo que hemos distinguido como equipo de cátedra son aquellos instrumentos que nos permiten acreditar el espacio curricular, el seminario de prácticas, de aquellos instrumentos que nos permiten dar cuenta de aprendizajes. No porque en estos de acreditación no haya aprendizajes, sino porque estos los tienen que entregar sí o sí. Estos son el piso, a partir del cual los estudiantes dicen, bueno, pero yo cumplí, todo lo que tenía que hacer lo hice. En los otros, en los que voy a mostrar después, nosotros nos damos cuenta cuál es el grado de impacto en la formación de esos estudiantes. Rápidamente, nosotros estamos obligados a tener una asistencia al seminario por un marco normativo y les hacemos trabajar un recorrido bibliográfico a lo largo del seminario que dura un cuatrimestre, donde ellos tienen que ensayar, narrar, escribir, tomar contacto con opinión de autores, contraponerlos, que tiene que ver con la construcción de esa gran pregunta de qué universidad para qué comunidad. Tienen que presentar una planificación del trabajo, como en la experiencia que comentaban recién, donde van a decir, bueno, ¿qué vamos a trabajar? ¿Con quiénes? ¿En qué tiempos? ¿A través de qué estrategias? Y tienen que firmar un acuerdo con la organización, donde la organización da cuenta de que eso que ellos dicen, los estudiantes, que van a hacer, es efectivamente lo que va a pasar. Y finalmente, durante la experiencia, tienen que llevar registro de las horas de trabajo, tienen que elaborar 2 informes, un informe académico que queda en la facultad, donde nos dan
hacha al espacio del seminario, donde tienen la libertad de criticar lo que sucedió durante la experiencia, y un informe preprofesional que se entrega a la organización, firmado por ellos y por la facultad, donde queda un registro por parte de la organización de las acciones que se han llevado adelante. Y hacen una defensa final, ¿no? Una presentación, un coloquio, donde comparte con el resto del grupo y de otros, y las organizaciones que también forman parte, lo que han transitado en este semestre. Si hacen todo eso, que es un montón, nosotros decimos la práctica está cumplida, ¿sí? Pero más allá de cumplir, que bueno, podría ser cualquier acreditación, a nosotros lo que nos realmente interesa es lo que pasa en la experiencia. Entonces, a la hora de pensar cómo le agregamos calidad, cómo le agregamos contenido profundo a eso que pasa en la experiencia, nos hemos puesto un poco hinchas y les pedimos un montón de otras cosas. Les pedimos que participen en clase, que cuenten en qué estado está la experiencia en una ronda con sus compañeros. Les pedimos que hagan registros rotativos de esos encuentros, que haya un estudiante que tome nota de lo que van compartiendo sus colegas, que lo revisemos al encuentro siguiente. Les pedimos que nos vayan contando, hay una etapa del seminario en la que nos vemos cada 15 días. Les pedimos que nos cuenten entre medio en qué van, si fueron a la organización, si pudieron avanzar. Les pedimos que narren individualmente, al inicio y al final, cómo se sienten con la experiencia, qué les pasa, que le cuenten a otros como si estuviesen narrando una carta, que se vuelvan a conectar con algo que en la universidad parece que está bastante olvidado, que es la carga afectiva de la educación, que se vuelvan a encontrar con el afecto por aprender, por el compartir no solo el aula formal, los saberes técnicos, sino también por compartirse, por abrirse a otros, por desarrollar otros vínculos, por volver a humanizarse, si se me permite la expresión. Y a partir de todas estas cuestiones, lo que nosotros hemos logrado construir como equipo de cátedra, es decir, bueno, tenemos los instrumentos de acreditación, tenemos instrumentos para rastrear aprendizajes. ¿Cómo podemos consensuar cuando la práctica está y cuando no? Bueno, tenemos la asistencia, como les decía, que tiene que ver con un indicador que está impuesto por la normativa de la facultad. Y después hemos construido algunos instrumentos hacia el interior del equipo de cátedra. Esos instrumentos tienen que ver con algunos instrumentos para la lectura cruzada de producciones escritas. Hacemos que los estudiantes lean las producciones de sus pares para hacerles devoluciones, con el grado de alcance de los objetivos que se proponen y con lo que muy pomposamente nos animamos a decir grados en el desarrollo del vínculo con la comunidad. Y también trabajamos, esta es la experiencia quizá más reciente, con un proceso de autoevaluación de los estudiantes donde los indicadores de logro de la experiencia los construyen los propios estudiantes. Esto significa que cada curso, cada cuatrimestre, los indicadores de logro son distintos, porque los define el propio grupo en consenso. Entonces, si me da el tiempo, para pasarlas rápidamente, cuando hablábamos de la lectura de las producciones que hacen entre pares, les propusimos estos tres criterios, ¿no? Para ayudarlos a leer la producción de otro colega y no leerla desde la mirada, decir, está bueno, no, y criticar por criticar, sino de hacer una lectura afectiva, donde lo que yo quiero hacer es una devolución para que el otro mejore. En algún sentido lo que ponemos en discusión es la mirada tradicional de la evaluación, que está muy impregnada en estos estudiantes que viven una evaluación tradicional, donde no necesariamente es justa la evaluación. Entonces, al poner en crisis esas cuestiones, hay que darle continuidad al proceso de discusión sobre qué es la evaluación. Algunos de estos criterios tienen que ver con esto, con que ellos vuelvan a hacer una sugerencia amorosa a sus colegas para que puedan superar en algún sentido el estado de la producción que compartieron. En materia de alcance de los objetivos, nosotros les pedimos que den cuenta de cuánto han logrado hacer de lo que se propusieron inicialmente y si hubo que hacer cambios, que sucede siempre. Bueno, ¿en qué medida esos cambios que hubo que hacer se pudieron lograr? ¿En qué medida no? Ellos establecen cuánto. Hice la mitad y no llegué, se me complicó, la organización no me dio bola, no fueron a la FIP. Bueno, ¿en qué medida esos objetivos se cumplieron? Y si hubo reformulaciones, ¿cuánto lograron hacer de eso que se propusieron y que reconstruyeron con la organización? Y es ahí en buena parte de las experiencias donde las prácticas no duran un cuatrimestre y duran un año o un año y medio, porque
en el proceso de conocerse con la organización y reformular eso que inicialmente se habían propuesto, obviamente el tiempo va corriendo. Así que nuestras áreas de división de alumnos no nos quieren porque sostenemos prácticas, actas abiertas de estudiantes durante mucho tiempo, pero eso hace que las prácticas realmente sean mucho más significativas. Y finalmente, contarles que para el proceso de autoevaluación de los estudiantes, primero nosotros les proponemos un ejercicio de autoevaluación que está tomado en base a una experiencia de la Universidad General Sarmiento. Les pedimos que hagan el ejercicio individual. Bueno, ¿cómo están ustedes en relación a la práctica? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cuáles son las habilidades que sienten que lograron y cuáles no? Y a partir de esa experiencia, que es más un disparador, trabajamos en taller la construcción de lo que sería la rúbrica de autoevaluación por dupla. Ellos trabajan de a dos estudiantes, ¿no? Esta es la que hicimos en el grupo que me toca coordinar el cuatrimestre pasado. Trabajamos un encuentro con un disparador sobre qué es la evaluación, poniendo en crisis qué era la evaluación, y empezamos con el ejercicio anterior, donde ellos dijeron, ¿qué sería esto de armar una rúbrica? Y luego trabajaron con su colega de equipo. Bueno, y si ustedes tuviesen que decidir, si pudieran decidir cuándo creen que la práctica está aprobada, ¿qué cosas mirarían? ¿Cómo lo definirían? Y ellos trabajaron durante 1 hora, primero por duplas, diciendo, bueno, para que mi práctica esté aprobada, yo creo que tendría que haber alcanzado, y construyeron una serie de indicadores, y para cada indicador una escala, ¿no? un grado de alcance. Y después hicimos una ronda plenaria, donde compartimos cada dupla, su producción, y logramos construir un consenso sobre algunos, que son estos que les muestro, antes de que me linchen. Lo interesante de esta experiencia fue que aparecieron criterios que en el equipo docente nunca habían aparecido a la hora de valorar las experiencias. No solo los estudiantes discutieron sobre qué es la evaluación para ellos, aunque sea sobre el final de la carrera, que es una discusión absolutamente necesaria y válida, sino que además nos agregaron, nos enseñaron a los profes, que estamos muy acostumbrados a ser los dueños del saber, que hay cosas que para ellos son importantes y que nosotros nos las estábamos perdiendo. Finalmente, y antes de que me linchen de verdad, a partir de esa experiencia, un poco empezamos a pensar que cuando cumplen los requisitos, aprueban. Eso no está en duda. Hacen un trabajo, van a la comunidad. Pero más allá de eso, hay experiencias más significativas que otras, en virtud de cuánto alcanzan de esos indicadores que muy superficialmente les fui contando antes. Entonces tenemos prácticas que son de baja intensidad, donde el estudiante cumple, y prácticas que son absolutamente significativas, donde ponen en crisis conocimientos, aprenden con la comunidad, desarrollan vínculos, que son las que más queremos, las que más nos gustan, también las que más cuestan desarrollar, ¿no? Y para contarles los desafíos, porque son muchos, retomo la primera diapo, o la segunda, y digo, para que la universidad en nuestro caso, transformando en la comunidad, se transforme a sí misma, nosotros en este momento estamos tratando de sostener una discusión sobre, bueno, ¿qué pasa con el espacio curricular? ¿Qué es un momento, un cuatrimestre? Bueno, ¿cómo podemos pensar trayectorias de formación que atraviesen toda la currícula? ¿Cómo podemos hacer vínculo con otras áreas, materias, asignaturas de saberes técnicos específicos que no están adentro del seminario? ¿Cómo podemos hacer una articulación sostenida en el tiempo? Y para mí lo más interesante, lo compartíamos ayer en el foro de discusión sobre la agenda de investigación, cómo podemos empezar a pensar que la comunidad, la organización comunitaria, no es un socio en la comunidad, es un coformador de ese estudiante. Y al pensarlo como coformador, lo involucramos 100% en el proceso pedagógico, de diseño de la experiencia, de diseño de los instrumentos de evaluación, de acompañamiento del estudiante. Obvio, todos desafíos. Hasta acá es lo que hemos empezado a pensar. Quizás dentro de un tiempo les podamos compartir alguna otra idea más, pero en eso andamos. Muchas gracias.